La profe Ale es de esas personas que te marcan. Siempre tiene tiempo para responder una duda, recomendarte un libro o simplemente escucharte. Te enseña cosas que no vienen en el programa, pero que te quedan para toda la vida. Es una profe increíble. Ah, y también es trans. Te invitamos a conocer Visibles, una iniciativa del Gobierno de Santiago y la Dirección de Género, Equidad y Diversidad de la Universidad de Santiago. Para más información visita gobiernosantiago.cl. Hay historias que por más que te las cuenten, no son lo mismo si no vienen de quienes las vivieron en persona. Te damos la bienvenida a Visibles, un viaje sonoro en torno a las existencias LGBTIQA+, de la región metropolitana. Para mí el lanzamiento fue como caótico. Fue algo que aunque yo hubiese querido en todos los escenarios imaginármelo, jamás fue como yo lo esperaba. Fue un momento donde yo estaba en una crisis de pánico. Me acuerdo que esa mañana me tiritaba el cuerpo. El día anterior yo ya estaba muy angustiado. Y eso era porque no solamente es un camino que había hecho durante mucho tiempo, donde estuve escribiendo, sintiéndome frustrado, a veces quise abandonarlo, sino como más bien un volcán de emociones que en ese momento yo sentía que estaba brotando en mí. Entonces recuerdo mucho esta escena de haberme bajado de un taxi junto a las personas con las que iba a asistir. Dentro de ellas estaba mi familia, mis amigos, y cuando llego estoy en el lugar y me siguen tiritando las manos y sigo sintiéndome ansioso, pero no solo por el día, sino por todo lo que me estaba sucediendo en ese momento. Fue muy mágico porque aunque estaba muy nervioso, cuando empieza a llegar las personas y yo pensaba, decía, nadie va a venir porque yo no soy nadie, nadie me conoce, pero ahí hay un tema que estaba muy presente, el cariño y mi afecto apoyándome y era como el nacimiento no solamente de mío como artista, sino también como yo dando vida a algo. Y ahí me di cuenta de que lo mío era más que un libro. Y así yo lo he venido sintiendo. Me acuerdo de haber estado sentado junto a el escritor Javier Hernández Baraybar, que es un amigo mío uruguayo que viajó desde Uruguay, Montevideo, y me dijo, no, yo tengo que estar ahí. Estuvo ahí para hablar sobre mi libro y estaba mi editora, Florencia, y miro a las personas como un poco nublados, sin distinguir quién estaban. Escucho el ruido de la calle, las conversaciones como de hola, ¿cómo estás? Los saludos, las manos que me estaban saludando desde otros lados, desde la calle, que se acercaban a la librería. Y de repente empiezo a conversar, a hablar sobre este proyecto con las personas que asistieron ahí. Y veo el cariño, veo que era un lugar seguro, y sentir que hay un lugar seguro cuando sientes mucha ansiedad, que me lo imagino cuando uno está ansioso por la calle porque quieres llegar pronto a tu casa para sentirte tranquilo, o cuando sientes una amenaza muy latente dentro de un vagón de un metro. Pareciera que ver a una amiga es un abrazo, y así fue cuando miro al horizonte y veo gente frente a una reja afirmada mirándome, y veo a Fuguet. Alberto Fuguet fue a mi lanzamiento, pero como un asistente más. Él fue el que además reseñó mi libro y hizo la contraportada, y dije, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Ese momento para mí fue como tocar el cielo con la mano. A veces me cuestiono como cuán disidente soy,
A veces pienso, no sé, como que uno para ser parte de la disidencia tuviese que tener una historia marcada por el sufrimiento. Y es porque en el fondo hay una parte de mí que no está dimensionando las cosas que me privé, lo que me coarté y cómo fui por muchos años alguien que ni siquiera era totalmente genuino. Hoy siento que eso no es así, pero recuerdo esos días donde estaba en la universidad y llego muy ansioso sin conocer a las personas. Yo venía de un colegio de hombres, donde tenía que siempre estar frente a una máscara, usar una máscara para transitar tranquilo por los pasillos de mi colegio, para que no vieran el sufrimiento, para que no vieran como las heridas que estaban ahí aún latiendo. Pero cuando entro a la universidad me doy cuenta que a nadie le importa. A nadie realmente quién soy, quién no soy, qué quiero. Hay una especie de libertad y aún así yo decido enmascararme. Y en ese sentido no escuchar quién soy, ni cuestionarme, etc. Y para ese proceso tuve que ir abriendo y tocando esas heridas que no quería escuchar ni ver. Y recuerdo que hasta el día de hoy hay cosas que he olvidado y que estoy rememorando a la vez que converso. O sea, no me acordaba de besos que di cuando tenía 15 años a hombres. No recuerdo amores que tuve, como a hoy se les llama a los crush. Ni poemas que le dedicaba a chicos que me gustaban entre líneas. Entonces, cuando empiezo a transitar por este camino, ese tránsito lo hago, bueno, porque hay una inquietud dentro de mí. Ahí tuve igual una relación con una chica, se llama Javiera, con la que estuve 1 año, y fue una relación amorosa muy linda. Y eso me hace entender de que el amor tiene muchas perspectivas y puntos, porque yo con ella yo la amé y hasta el día de hoy siento que ahí no hubo una falsedad en ese cariño, pero sí me hizo entender de que como por el cariño que yo le tenía que ser genuino en esta relación, en este vínculo, y por eso mismo decido terminar con ella y explorar. Y cuando le cuento a mi mamá que a mí me gustan los hombres, fue una conversación muy particular porque íbamos en el auto. Me acuerdo que el tránsito estaba... había mucho tráfico, entonces estaban los autos alrededor, las bocinas, y en un paradero, o sea, en un semáforo en rojo, me quiebro y empiezo a llorar. Estoy llorando y mi mamá me dice, ¿qué te pasa? Y no entiende nada porque ahí hay muchas conversaciones en las que yo callé, en las que decidí no contar quién soy. Y en ese momento digo, no, sabes que me enamoré de en ese momento mi mejor amigo y no puedo con esto. Estoy mal. Entonces ella se detiene y me dice, yo te quiero como eres. Y no importa si te gustan los hombres, las mujeres, si te gustan los dos, yo te quiero. Y creo que eso es lo que marca mucho lo que hoy soy. La importancia del amor como en todo tipo de expresión, y creo que entendí que a partir de ese cariño muchas cosas se podían configurar. Escribir es como una forma de comunicar. A mí desde chico me gustaba eso. Me acuerdo de estar horas y horas y horas escribiendo, dibujando, en especial dibujando, pintando con mis lápices de colores. Yo tenía muchos, pero a un nivel de que
tenía cajas llenas de lápices de diferentes texturas, metálico, plateado, me acuerdo, dorado, con brillo, escarcha, y siempre estaba dibujando, porque siempre estaba contando historias. Me gustaba eso de ver televisión, ver dibujitos, caricaturas, y después replicar como mis propias historias, mis propios cómics, de hecho. Hacía diferentes historietas. Me acuerdo que iba al Persa Bio Bio a rebuscar entre las antigüedades revistas donde me podía inspirar. Leer libros que a mi modo era, más que leerlos, era ver imágenes y poder interpretarlas. Eso es como una forma para mí de lenguaje que en el día a día no puedo transar, no puedo sacarla de mí. Hay algo en el que me importa tanto comunicar y estar atento a lo que comunica a mi alrededor que se volvió una forma de ser. Así que, claro, hoy escribir para mí es canalizar esto de alguna manera, pero siento que a lo largo desde chico siempre ha sido comunicar desde todas sus variantes, desde dibujar, desde escribir historietas, hasta ahora escribir libros. Bestias nace en Australia. Ahí yo estaba de vacaciones y estaba muy aburrido. Era un lugar donde todo el mundo decía que era entretenido, que había muchas cosas, pero yo estaba, como quien dice, en una jaula de oro, pasándolo muy mal. Había ido de visita a ver a unos amigos de mi madre que viven allá, producto de un exilio, y conocer la cara del exilio, y en especial de personas que huyen de Chile en el contexto de la dictadura. Uno piensa mucho en el heroísmo, pero lamentablemente también hay una parte de quedarse atascado en el pasado, y eso también traía homofobia, machismo y cosas que a mí en ese momento estaba muy desde la vereda de no entenderlas, no entender que quizás eran otras generaciones, pero en sí me hizo sentir muy incómodo. Entonces me acuerdo de estar en Vicentia, que es un balneario dentro de Sydney, en una casa de 2 pisos enorme, escuchando las cigarras que son como tipo un ruido de mono, así. Los árboles se mecían con el viento y el sonido del océano, casi escuchándolo desde mi ventana. Era algo muy inspirador, pero a la vez yo me sentía muy solitario, sentía que no podía hablar con nadie, que realmente estaba atrapado en un lugar paradisíaco. Y aunque eso suena muy bien, dije, la única manera de escapar de acá va a ser escribiendo. Y empecé a escribir Bestias, que es el cuento que sella este libro y que le da título. Y cuando lo escribo, recojo también entrevistas que hice a personas que vivieron durante la dictadura, pero que en especial tuvieron relación con desaparecidos y con personas torturadas, etc. Por lo que me atrevo a contar una historia muy sensible desde algo que también conectaba con mi familia. Ahí abro heridas, hablo de, por ejemplo, tener alas comunistas, alas derechistas, y cómo eso también divide a una familia. Entonces, a partir de eso, empiezo a escribir otros cuentos, a ir a talleres, etc., y darme cuenta de que mis historias tenían algo en común, y era este lugar bestial.
no necesitaba estar en Australia, estar en una especie de bosque a la orilla de la playa para saber de que había un lugar selvático donde había criaturas y donde uno se sentía en un constante, no sé si amenaza, pero sí instinto de supervivencia. Y eso lo pude traer a la ciudad de Santiago, a los vagones, a Montevideo y a diferentes aspectos, incluso dentro de una casa, para poder reflejar que hay algo dentro de nosotros que es primitivo, que es irracional y que es bestial, es animal. Y eso es una característica humana que no por ser queer o no, está presente en todos nosotros. Bueno, yo pienso que Bestias ha tenido un buen recibimiento, una buena acogida, porque conecta con muchas personas. Hay historias que son sobre la amistad, sobre el estar en el colegio, y eso es muy transversal, sobre tener relaciones interpersonales en el trabajo, las frustraciones que eso también conlleva de nuestros sueños en contraposición con nuestra realidad. Entonces, eso es lo que yo pienso, como hay algo dentro de estos relatos que nos conecta a todos, o a todes también. Tanto así de que para mí la relación con lo trans, por ejemplo, fue algo que fue muy importante de describir, por un lado, porque yo siento de que no se estaba contando desde esta perspectiva, que era desde loco. Estoy dentro de un colegio de hombres donde tuve amigos y hoy veo que eso no es inamovible ni tampoco es algo que yo quizás en ese momento pude mencionar de que existían otras expresiones, otras identidades. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí en el libro Bestias está Reinas de la Noche, donde habla esta relación con esta amiga trans y cómo es que también hay prejuicios. O sea, eso es lo que yo creo que conecta a muchas personas, de que estos personajes y estas historias están siendo muy humanas porque son tremendamente imperfectas. Estos personajes no quieren ser un ideal. Eso también se ha hablado mucho sobre lo que tú comentas de la literatura queer, que hoy no se necesita un discurso de que somos las mejores personas del mundo. Somos personas. Eso es tan potente incluso y mucho más que tratar de hacer solamente personajes buenos. Aquí hay personajes prejuiciosos, hay personajes que se equivocan, hay personajes que de pronto a veces cometen errores, son celópatas, o sea, son humanos. Y eso es tan bestial y potente que creo que ha podido conectar a varias personas cuando lo leen, y por eso me he dado cuenta que hay una sensación de parte de los lectores como de esto me identifica, y yo pensaba que yo estaba abriendo heridas mías, estaba quizás hablando sobre cosas muy personales a la hora de inventar estas historias. Sin embargo, hay una historia mayor que la mía, de lo particular a lo más general, que es que hay una historia gay, transversal, y pareciera que todos en cierta medida nos ha identificado o nos ha conectado con ello. Eso por un lado. Y por el otro lado, de lo que tú me comentas sobre las historias LGTB, que hoy en día hay más auge, yo pienso que hoy hay un movimiento de ir a retroceder en derechos, en retroceder en todo lo que hemos podido avanzar como sociedad y de acuerdos civilizatorios. Entonces, a partir de algo muy hostil donde estamos, también empiezan a alzar más las voces y a hacerse cada vez más necesarias las voces disidentes. Entonces yo creo que por lo mismo, quizás antes, en el 2018, donde había como un auge de progresismo y de ideas mucho más progresistas,
había un coro tan variado de que no llegábamos a dimensionar la diversidad de autores que existían y que se estaban estudiando de antes. Hoy pareciera que ante un escenario tan gris, tan sombrío, son luciérnagas, son luces que destellan en nuestro horizonte. Así que me parece que es un símbolo de la esperanza que hay dentro del arte como medida de salvación ante esta desolación que estamos viviendo como sociedad y el miedo que sentimos ante la posibilidad de vernos coartados nuestros derechos. Yo creo que por mucho tiempo pensaba que los sueños eran para ciertas personas. Hoy siento que no, que si yo puedo lograr publicar un libro, que quizás para alguien no sea su meta, porque no es su sueño, pero hoy ese era mi sueño y lo sigue siendo, porque no solo quiero escribir este libro, quiero escribir muchos más, pero aliento a soñar. Creo que en un momento en el que hoy no estamos soñando, es súper relevante cuestionarnos lo que queremos y cómo queremos que eso pase. Eso que soñamos es algo que pareciera que es imposible, pareciera que es algo que no se puede concretar, y lo entiendo, porque yo sufrí con esto. Por más que hoy celebro y me alegro cuando alguien me escribe por Instagram que disfrutó mi libro, o cuando en una feria del libro se acercan a mí y me dicen: ¡Uy, qué buen libro, me gustó! Hubo un momento en el que nada de eso existía. Había desolación, había confusión, sentía que capaz siempre iba a estar deseando que esto sucediera. Y aunque lo soñé también y pensé cómo sería, hoy es mucho mejor. Es mucho mejor que mis sueños. Les invito a todos que sueñen y que piensan que se puede lograr. Y aunque tengan miedo, háganlo, pero con miedo. Pero háganlo. Atrévanse. Porque el miedo nos inmoviliza y nos deja donde estamos. Pero si cruzamos a eso, seguramente se van a encontrar con la posibilidad de que el sueño es algo más que un sueño, es realidad. Hemos llegado al final del viaje. Un recorrido en distintas direcciones para conocer más sobre identidades LGBTIQA+ en la región metropolitana. Para escuchar más capítulos como este, suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma de audio favorita y sigue las actividades del Programa Regional Visibles en las redes sociales del Gobierno de Santiago o de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile. Este podcast es parte de Visibles, un programa del Gobierno de Santiago, aprobado por el Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile, para promover el ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQA+ en la región.